sexo, que es como una cosa que puede estar, digamos, traslúcido, porque realmente está, ¿no? Bueno, yo lo veo, por ejemplo, en los coros de Rebeca, que tienes como ese juego, ¿no? En el disco anterior más, el disco anterior, el fuego de Pentatrónica, que era más, como más sucio y más carnal también, sí, sí. Y más de queja, ¿no? También puede ser. Se concibió el disco justo hace unos años, ¿no? Con todo lo que estaba pasando en este país. Pero sí, quizás también un poquito por ahí, sí, sí. Bueno, en esa canción es mejor. Con ukelele, claro, ¿no? Mejor sí. En fin, y luego el juego del lenguaje también, evidentemente, que también es un poco, digamos, enlazado con lo que comentabas antes de cómo se te transformaban en la cabeza los temas, ¿no? Yo empleo mucho tiempo en hacer las letras, muchísimo. Sí. Ah, pues eres profesor. Sí. Bueno, pero no pero profesor de lengua. El tema de la literatura, el lenguaje, sí, está muy metido, ¿no? En tu me interesa hacer algo que tenga validez, ¿no? Claro. Que no sea cualquier cosa. Me como la cabeza, con las letras. Porque tengo entendido que te gusta mucho también, digamos, en ese sentido, analizar muchas cosas. Tienes artículos dedicados a muchas cosas. Sí, escribo en un blog, escribo para FNAC Cultura, que es como la coartada cultural de FNAC, y ahí escribimos unos cuantos. Fernández Mayo, el escritor, también escribe ahí. Y bueno, invito a la gente que se pase por ahí, sí, con que busque Guillermo Artés blog o Guillermo Artés de FNAC. Escribo cada 2 meses y escribo sobre canciones, cómo llegaron a mi vida, qué hay detrás. Yo recuerdo canciones con historia. Power. Exactamente, sí. ¿Y de qué hablabas? De un poco de la historia y de dónde hablaba de la película, ¿no? Hablaba de Haz lo que debas. De Haz lo que debas. Hablaba del impacto que tuvo a mucha gente que escuchábamos rock alternativo en realidad. Y de repente digo Public Enemy y los Beastie Boys y decían, esto como mola, esto es... y es curioso porque... Sí, porque alguien por ahí decía, no, si es que Public Enemy en realidad era como un grupo de rock alternativo, lo que pasa es que eran negros de Nueva York, ¿no? Bueno, lo construían con samples, pues mira Beastie Boys también, un grupo de hardcore y... Pero era esa potencia, ¿no? Esa potencia de T-Rex o del punk o de los Stones, pero que en el año 80 y algo era el hip hop, ¿no? De alguna manera, también. No, claro, evidentemente, aunque digamos, fuera una cosa gestada mucho tiempo antes, la revolución sonora viene ahí, ¿no? Lo que tengo claro es que el hip hop es parte de la evolución de la música afroamericana, vamos, que claro, hay blues, hay gospel, al soul, y el hip hop llega en los 80 y ahí estamos todavía. Sí, pero si te pones a analizar también cualquier tema de blues muy primigenio, está prácticamente rapeado. Por supuesto. Todo el tema de... Aparte ellos partían de las bases de soul y funk, claro, que iban repitiendo con los 2 platos. Claro. Y todos los ampliados podían venir de cualquier lado, no solo de James Brown, que en la gran mayoría al menos... A Chic también, ¿no? Como se ampliaban a todo, Chic. Claro, sí. O estaba tocando con instrumentos en la primera época, pero digamos, todo lo que es algo que surge en ese periodo, predominantemente del 85, 84, al 90 y algo, antes digamos de la erupción ya de la West Coast, todo lo que es esa revolución, ¿no? Que ni siquiera el tema del sampleado estaba ni regido de ninguna forma, ni se sabía cómo regirse, por eso existen todos esos discos, tanto los de Public Enemy como los de la Soul o cualquiera que quieras. Incluso primitivo, ¿no? Lo oyes y tal, y suena un poco a... Bueno, Dylan dice una cosa sobre eso en el programa de radio que tenía, hablaba de que, bueno, más o menos lo cito, que la primera vez que escuchó My Adidas de Randy MC fue y se compró el maxi. Ajá. Y dice, hoy en día la gente se lo toma esto como un oldie, dice, ¿no? Y yo no identifico la música como algo antiguo o nuevo, sino la música como algo que me emociona, something that moves me, dice, ¿no? Y yo no identifico esto para nada, entonces a lo mejor yo pongo esto y la gente piensa que es un oldie o que es algo que es como nostálgico, dice, pero para mí es algo que ponen mayorías que te vuelves loco, porque claro, bueno, en Chronicles
dedica un capítulo entero prácticamente al hip hop y yo Sí, me quedé todo loco ya de pensar, bueno, de cuántas cosas podía hablar de este hombre, pero me está hablando de Chuck D y de cómo le impactó a él y al mismo tiempo hablando de esa revolución, digamos, ¿no? Que, Claro. que Chuck D, bueno, estaría pegando saltos de alegría con lo fanático que es de Dylan a su vez. En fin, yendo un poco ya más adelante, todo lo que es, digamos, en tu carrera, pues ya de esto lo que es de referenciar, por ejemplo, en Kindergarten había un tema que decías no confío en Bill Gates, ¿puede ser? Ah, sí. Que te diría, está como, digamos, encapsulado en su tiempo y al mismo tiempo un poco atemporal, al menos mientras la gente sepa quién es Bill Gates. Era el gurú en aquel momento, sí, era el gurú en aquel momento, pero teníamos un ordenador con un giga de memoria, con Windows 95 que nos dejaba colgados constantemente. Y claro, vendría de ahí, sí, ¿no? Sí, en el año 97 y tal, sí. Bueno, es una buena frase. Mucha gente que todavía me dice, tú eres el de... Sí. No confío en Bill Gates. Sí, es un poco muy de vendetta, ¿no? Así Yo quiero ir, yo quiero exacto, algo, ya. sí. Claro, lo que era exactamente, contando, ¿no? digital y analógico, que el disco es del 2002. Claro, y es una cosa que está como, te diría, hasta es que la historia, de actualidad, de tanto que ha dado vuelta a la historia, ¿no? Es esa, o sea, era digital y analógico. Éramos un grupo de guitarra bajo batería, pero íbamos metiendo cosas, ¿no? Sampleos, algunas canciones las grabamos con el ordenador, otras en estudio analógico. Sí. Este disco y los anteriores era un poco, era mixto. Luego los sintes, claro, era lo que teníamos, ¿no? en aquel momento. Una mezcla del viejo mundo y el nuevo, ¿no? Eso me recuerda una cosa que leí hace poco de Mola, justamente, que tenía fobia a salir a la calle. Eso lo sabías, no. que iba a todos los sitios en coche. Ah, bueno, pero él no conducía. Claro, esa forma parte de la... Me gustaban los coches caros, los Rolls Royce. Y exacto, nombra Rolls Royce constantemente. Te voy a comprar un Rolls Royce. Sí. Y lo vas a devolver. Y él lo conducía y se mata en un coche que no conducía esas tampoco. cosas absurdas, como lo que te mandé de las absurdo. muertes absurdas del rock. O sea, es absurdo, evidentemente es una de ellas. O sea, te diría casi un top 5. Pero me río porque me da mucha tristeza, te lo digo en serio, porque realmente es un tipo que, imagínate, si hubiera trascendido, sería, bueno, literalmente a nivel de un Dylan, un McCartney, un Bowie, lo que quieras, porque ya lo era, ¿me entiendes? Pero es como lo de Hendrix, así son gente que muere casi en la flor de su vida de una forma que dices, bueno, esta gente lo que hubiera dado de sí. Pues un tipo que para mí ya había revolucionado la música 2 veces de alguna forma, ¿no? Desde su pequeño, ¿sabes? Sí, si bien... nunca lo sabremos, porque sí que volvió, hizo un disco bastante decente. Pero con todo lo del punk que estaba en ese momento naciendo, tenía casi reivindicado, hubiera tenido no un revival, pero sí iba a cumplir 30 años, ¿no? Claro, es que ese tipo lo que hubiera dado de sí, ¿no? O sea, viniendo como venía, igual que Barrett del blues y todo eso, ¿no? O sea, podías, yo qué sé, se hubiera transformado de tantas formas, ¿no? En fin. Te quería preguntar, ¿hay que aprender para crear? Hay que aprender para crear. Hombre, yo creo que hay que trabajar, ¿no? Realmente, ¿no? Esto de que te llega la inspiración, ya muchos artistas ya han confirmado que es mentira, ¿no? O sea, esto hay que currar, básicamente. Claro. Eso de los hados y tal, el tema del rollo romántico de los poetas es mentira, es curro detrás. Claro, mucho curro detrás, curro, experiencia y prueba-error, ¿no? Experiencia sobre todo, ¿no? Porque uno puede estar siempre creando y repitiéndose y nunca aprender nada, digamos, ¿no? Exactamente. Pero, ¿es posible la creación de la nada? Estoy pensando en los Beatles. Los Beatles ya llevan... ¿Cuántos años llevaban tocando los Beatles cuando hicieron...? Claro, imagínate que estuvieran machacándose en Hamburgo y tal y tocando conciertos 7 horas. Sí, claro. Pastillas, evidentemente, pero aún así llega la primera sesión y el batería lo sustituyen porque no es demasiado, ¿no? Claro, pero es lo que comentaba, que los Beatles se encargaron de inventarlo todo, inventaron hasta separarse en la cúspide, ¿no?
O sea, lo inventaron todo en esa época, si lo analizas realmente. Sí, claro, discográficamente son 8 años, no tenía exactamente, más. sí, sí. Hay una carrera que yo veo similar por lo acelerada que fue fuera de los Clash también. Los Clash en realidad cada disco es distinto y la evolución sí. Ellos tardan 2 años en hacer un disco de Pum muy básico, hay que reconocerlo, hacer el London Calling, tardan 2 años. Ya, es increíble. Estarían todo el día tocando y elaborando y comiéndose la cabeza a ver qué hacemos. Sí, que son bandas que terminan un poco, yo creo que por cómo es la historia y el contexto, porque realmente hubieran dado mucho más de sí, lo que pasa es que era esa juntada de egos, digamos, no solo de Mick Jones y yo con el tema de fíjate que este se piró de la música, la historia de los grupos, yo creo que es la que hay, o sea, ya está, es lo que hay. O sea, a mí lo que más me interesa de eso... y hay grupos que duran 3 años, otros que duran... No, exacto, por supuesto. Y ya está. Pero yo creo que te digo, siempre es bueno recordar que las cosas se explican por sí solas, ¿no? O sea, se explican históricamente, puedes pensar, y si, yo qué sé, ¿no? Y si Michael Jackson no hubiera tomado las pastillas para dormir caballos, ¿no? Por decir algo. Pues puedes pensar tantas cosas. Curioso que Michael Jackson al final se acaba muriendo un poco. La historia es la que es. A Prince le pasa lo mismo, ¿no? ¿A quién? A Prince, o sea, tomaban esas drogas para evitar los dolores. Sí. Los dolores. A Michael Jackson porque estaba ensayando, ¿no? Para esos... Sí, claro. Y, bueno, pero a Tom Petty le pasó igual. Cierta edad. Con la misma droga y tal. Lo de Tom Petty no lo sabía. Sí. Era para calmantes, porque el tipo que estaba operado de la cadera. Pero Tom Petty no tenía más años, quizás. Bueno, tenía 60 cuando murió. Fíjate. Y este hombre tenía, creo que 57, Prince. No sabía yo lo de Prince, bueno, estaban ahí. Lo que pasa es que al final... Pero sí, no son esas, hablando, digamos, de muertes absurdas, realmente como cualquier otra, ¿no? Fíjate que cualquiera lo diría, ¿no? Que te iba a decir a Little Richard o a Jerry Lewis que iban a seguir vivos. Bueno, Chuck Berry a los 90 años, ¿quién le iba a decir a cualquiera de esos? ¿No? O sea... Sí, bueno, es una cuestión estadística, ¿no? Bueno, y genética, de alguna manera, claro. Lo que cada uno... No, tienes circunstancias de lo que hagas con tu vida y los que sobreviven y los que no, ¿no? Sí, y de cómo eran sus anteriores familiares. En realidad toda esta historia del rock y los excesos y las drogas viene del jazz. O sea, los que se metían muchísimo ya eran los del jazz. Claro. Para aguantar. Todo el tema de la anfetamina, la pero heroína, exacto, pero eso, Sarah Bernhardt y toda esta gente, yo que sé, imagínate, te digo, esa gente está todo el día metiéndose... Bueno, Johnny Cash, fíjate que venía del mundo del country y tal. Evidentemente, que es como de... Sí, o sea, ¿quién te podría imaginar? Que no es algo que nace en el rock, es algo que viene de antes, viene de eso, del jazz, del country, de Hank Williams también se pasaba muy bien. No te quiero ni contar, bueno, te diría... nombrando así un poco, pero Mozart perfectamente. si empiezas a tirar para atrás. Yo siempre he pensado que las primeras estrellas del rock, sí, personalmente, Mozart evidentemente, Beethoven, ¿sabes? Bueno, ya se sabe, ¿no? Como que Beethoven es el rock dorado, el heavy metal, pero es que realmente es así. Históricamente se puede transmutar, digamos, se puede identificar de una forma u otra. Pero bueno, perduran en el tiempo, ¿no? Creo que realmente... Yo creo que a lo mejor es eso lo único realmente importante. Quizás los clásicos, pero es como lo decía Snoop Dogg. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a ser vieja escuela? Claro, es como, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y ya son vieja escuela todos, ¿no? Pero ¿qué más vieja escuela que Beethoven y Mozart y toda esa gente que realmente lo inventó? O sea, para mí, por ejemplo, la muerte de Gardel, ahí en el aeropuerto en Colombia, es una muerte muy rockera. Que no suene insultante, pero es una muerte rockera total. Es una muerte tanguera, digamos, pero vamos, es tan estúpida también, ¿no? Un avión que iba a despegar y se engancha. Es un género canalla también, ¿no? Sí. Claro, pero también es un género, digamos, de fusión y yo he de decir que el tema, muy moderno. El tema de los aviones, yo creo que no estaba muy bien el tema de la aviación en aquella época. No, los que murieron en los 60, los famosos Buddy Holly. Terrible. Creo que luego aumentó la seguridad, ¿no? Igual en los coches también. Estoy pensando también en todos los españoles que se han matado, ¿no? Nino Bravo, Cecilia y tal. Este hombre, Bruno Lomas, ¿no? Bruno Lomas es que le gustaban los coches muy rápidos. Pero se te mató también. Sí, pero fue ya en los 80, ¿no? En los 80. Yo creo que ya había autovías. No, ya sé lo que dices, vale. Sí. Cecilia también, ¿no? Claro, tú piensas que esos coches
sin airbags, que a lo mejor no llevaban el cinturón, esas curvas que habría en la carretera de Madrid y tal, bueno, qué horror. Pensando ya en Piensa ahora, lo de la iglesia. piensa ahora no se matan artistas en accidentes de avión ni de Que habría coches. algunos que se podrían matar, la verdad. Sí, porque Estadísticamente. porque tocan ¿no? mucho Siempre y son- estadísticamente, y por son- supuesto. Sí. No quiero ofender a nadie. Pero estadísticamente hay Yo gente creo que que dirías. ha aumentado la seguridad, afortunadamente. Sí. Sí. Y en algunos casos, desgraciadamente, también. Sí, No, porque hay algunos que tocan mucho No, por tiene ahí, que haber de todo en ese sentido. Pero sí que, concluyendo un poco, sí que te digo que, digamos, Bolan es ese ejemplo paradigmático un poco. Siempre, evidentemente, sin simplificar, pero es un poco de los que terminan perdiendo un poco, ¿no? Y se mantienen ahí en esa. Sí, yo creo esa que dirección, ¿no? se debería reivindicar más. Se reivindica a nivel privado, ¿no? Muchos artistas y tal, pero no sé si ha habido un verdadero revival, ¿no? de T-Rex. Bueno, del glam se habla en general, ¿no? No, lo hubo medio un poco Sí. con la peli esta de Sí. Tom Hanks, Sí, en los 90, pero pero es el glam en general, ¿no? claro. Un poco que además todo el tema del glam fueron detrás de él, realmente, todos los artistas que salieron. Claro, Tal, claro. Era un poco, Glitter. Claro. Esto como es Y después de oírlos, la boa, ¿no? Todo esto. yo creo que lo más interesante siguen siendo esos dos grandes LPs y singles asociados que hizo T-Rex en el 71 72, ¿no? ¿Es el de Big Warrior? El y el Slider también. Ya. Esos dos son fundamentales. Ahí está la fórmula, ¿no? La fórmula de T-Rex con Tony Visconti. Sí. Que sigues Bueno, oyéndola y... ¿Y qué es lo que te depara el futuro? Aparte de... El futuro es el Está futuro, bien. musicalmente. Claro, Pues digamos. a ver por dónde tira Pentatrónica. Está en la cabeza. Exacto. Las canciones están en la cabeza. Sigue ahí de momento. Sí, en varios subgrupos. A ver, tiro por aquí, tiro por allá y tal. Qué bueno. Sí. Y va... Bueno, no quiero adelantar nada que no... A ver si dentro de unos meses podemos volver a Ujú, hablar y ya ujú. hay algo Muy bien. sólido o en la O red, gaseoso. o en la red gaseosa. Sí. Muy bien. Pues nada, por último sí quiero decirte, a ver si quieres añadir cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Eso hay que decirlo. Que no... Sí, por que no supuesto, falte. sí. Yo una vez a un artista, me acuerdo que nada más tocar el primer tema decía, bueno, voy a presentar a los músicos porque luego se me olvida y tal. Y a mí me ha pasado alguna vez y dices, hay que presentar a los músicos Claro. pronto porque igual luego Sí. con la emoción se te olvida. ¿eh? Sí, pues creo que lo comentaste en el último Sí. concierto que te... Y lo comento, sí, hablo mucho en los conciertos. No, pero está bien. Igual debería tocar más. Hablo mucho, sí. No, yo en todo caso... No, te lo digo se me porque quedó un Rubén me poco corto. decía, a ver, cuando vayas a hablar, por favor, habla en determinados momentos porque yo me enfrío los dedos al tocando el bajo. Y dije, vale. Hablamos aquí en este bloque 1, hablo bloque 2, tal. Eso. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti, Guillermo, pues nada, hasta la próxima y que el futuro siga para adelante, que es para donde tiene que ir. Ahí.